Estimados compañeros y compañeras, en primer lugar lamento no poder acompañaros personalmente en estas importantes jornadas sobre la actual situación en Colombia, pero otras obligaciones previamente contraídas me impiden desplazarme de Madrid en estos días. Pero en todo caso, gustosamente paso a daros mi opinión sobre la situación actual de la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC en el mes de del mes de noviembre del año 2016, es decir, va a ser ya 3 años prácticamente, ¿no? En general, creo que a diferencia de lo que ocurrió durante el último año del mandato, los 2 últimos años del mandato del presidente Santos, firmante del acuerdo, podemos afirmar que desde que el presidente Duque llegó a la presidencia de Colombia, el acuerdo de paz no se está implementando o incluso podríamos decir que se está intentando revertir y dejar sin efecto partes esenciales de lo acordado. Durante el último año y medio de la administración de Santos, pues la verdad es que el acuerdo se fue implementando con muchos problemas, demasiada lentitud y no, quizás no toda la inversión económica y de recursos políticos y administrativos que necesitaba, pero en todo caso se fue avanzando en aspectos importantes, sobre todo que tenían que ver con la aprobación de la normativa relacionada con el punto quinto sobre víctimas. Pero desde que llegó la administración de Duque, esa implementación se paralizó, cuando no, como ya he dicho antes, se ha ido revertiendo. Yendo punto por punto, en el punto de reforma rural, que es el primer punto del acuerdo, tampoco en este punto, y siendo precisamente la cuestión de la tierra en Colombia, pues uno de los problemas, si no el esencial problema que está en el origen de los distintos conflictos que ha vivido el país desde su independencia hace 200 años, pues a pesar de eso, y siendo el primero de los puntos que se acordó en La Habana, la verdad es que no se ha implementado prácticamente nada. Durante la administración de Santos se avanzó algo con los estudios previos para la puesta en marcha del catastro de tierras multipropósito, es decir, un sistema que permitiera por lo menos acreditar la titularidad, la propiedad de las tierras en Colombia para dificultar la usurpación violenta, pero finalmente tampoco se concluyó ese trabajo, que fue paralizado por la actual administración Duque, y desgraciadamente el núcleo duro del acuerdo de reforma rural, que era la puesta a disposición de los campesinos colombianos de 10 millones de hectáreas, es decir, 3 millones y pico más de lo que se calcula que les fueron usurpadas, pues ni mucho menos estas tierras se han puesto a disposición. Es más, nos ha puesto a disposición no ya 1 millón de los 10, sino una sola hectárea de esos 10 millones, ¿no? 7 millones de hectáreas tenían simplemente que titularizarse a los campesinos desplazados o sin tierra, tratándose de tierras titularidad del Estado, baldíos, que estaban ocupados por estos campesinos desplazados o campesinos sin tierras. No se ha titularizado ninguna de estas hectáreas. Y luego otros 3 millones de hectáreas tenían que ponerse a disposición de los campesinos desplazados a las ciudades, cosa que tampoco se ha hecho. Es más, ni siquiera las pocas hectáreas, ¿no? Apenas miles de hectáreas, cientos, miles en absoluto, decenas de miles de hectáreas que debían ponerse a disposición de los antiguos combatientes de las FARC para los programas de reincorporación, para que pudieran poner en marcha cooperativas o proyectos productivos, pues tampoco se han puesto a su disposición. El punto de participación política, que era el segundo punto, pues también es un punto absolutamente incumplido. Básicamente tenía dos componentes, que era la puesta en marcha de un nuevo sistema electoral que acabara con el caciquismo electoral, el clientelismo electoral existente en Colombia, y además que pusiera en marcha un nuevo sistema conforme al dictamen emitido por la MOE, por la Misión Especial Electoral Internacional, que realizó ese trabajo, que se hizo, se presentó, pero no fue aprobado por las instituciones colombianas. Esto ya ocurrió durante los últimos meses de la presidencia de Santos, donde el Congreso ya prácticamente estaba en rebeldía respecto
al presidente Santos en lo que era referido a la aprobación de muchas de las normas necesarias para la implementación del acuerdo. Y el otro contenido esencial de este segundo punto de participación política era la aprobación de las denominadas jurisdicciones especiales de paz, jurisdicciones electorales que tenían como finalidad poner 16 jurisdicciones, tampoco eran muchas, que eran en las zonas más castigadas por el conflicto, tenían como finalidad pues crear unos curules, unos escaños de congresistas en el Congreso de la República, a sumar a los ya existentes que se pondrían a disposición de las víctimas del conflicto y que tendrían que ser ocupados por víctimas del conflicto. Esto tampoco se aprobaba, el proyecto de ley se dejó hundir, como vulgarmente se dice en Colombia. El punto de fin del conflicto y garantías de seguridad, fundamentalmente el punto más importante tenía que ver con el combate al paramilitarismo mediante la puesta en marcha de esa unidad especial de combate al paramilitarismo que se estableció en el Acuerdo de La Habana y la puesta en marcha de programas territoriales de seguridad para la erradicación en general de la violencia política, ¿no? En el acuerdo se estableció claramente que tenía que crearse esta unidad especial de combate al paramilitarismo de forma autónoma respecto a la Fiscalía General del Estado, pues de la Nación, por una cuestión clave, evidente, obvia, pues si la Fiscalía General de la Nación había sido incapaz de acabar con el paramilitarismo y con la impunidad que rodea los crímenes contra defensores de derechos humanos, líderes civiles, campesinos, cívicos, pues era obvio que la institución encargada de acabar con esa violencia pues tenía que separarse, al menos funcionalmente, de la Fiscalía. A pesar de que esto se acordó así, pues finalmente no se ha hecho, porque el gobierno colombiano, ya el gobierno del presidente Santos y por supuesto se han negado a aprobar las normas que garantizan la autonomía e independencia de esta especie de fiscalía especial respecto a la Fiscalía General de la Nación. En la práctica, esta oficina que el gobierno colombiano, el Estado colombiano dice que ha creado con ese nombre que figura en el Acuerdo de La Habana una oficina, pero sin las competencias, sin operar las reformas que debían ser incluso constitucionales que permitieran que esta institución actuara con la debida independencia. Sin duda alguna esto está en el origen, este problema está en el origen pues del nivel de violencia, de asesinatos, de masacres que vuelven a cometerse en Colombia y que están golpeando duramente a los líderes comunitarios, campesinos, sociales, cívicos. Son más de 600 los asesinados después de en torno a 600, ¿no? Simplemente desde la firma del acuerdo de paz, y a esto hay que sumar el otro componente que debía ser protegido mediante estos programas y mediante esta oficina, que eran los antiguos guerrilleros y guerrilleras de las FARC, que desgraciadamente, como sabemos, pues son más de 175 los que ya han sido asesinados. Estos crímenes además están en absoluta impunidad, con todo descaro. Ha habido casos, es cierto, donde los sicarios, los autores materiales de estos delitos han sido detenidos, pero no hay un solo caso todavía en los que hayan sido puestos a disposición los autores mediatos, los instigadores, los que están realmente llevando adelante la puesta en marcha de esta campaña de terror, ¿no? Los que financian, los que organizan estos crímenes, como siempre, no están siendo perseguidos. El cuarto punto, sobre sustitución de cultivos de uso ilícitos, la sustitución de drogas, de cultivos susceptibles de convertirse en drogas ilícitas, pues la verdad fue uno de los puntos que más avanzó durante la presidencia del presidente Santos, mediante los programas de sustitución, los PENIs, ¿no? En los que además se empeñaron no solamente dirigentes campesinos, asociaciones campesinas, sino antiguos guerrilleros. Casualmente, por decirlo de alguna forma, nada más llegar a la presidencia, la administración Duque los ha paralizado. No es de extrañar que se haya producido ese brutal incremento de las hectáreas de coca cultivadas en Colombia en este momento, de hoja de coca, más de 200.000 hectáreas, unas cifras que no se vieron nunca en Colombia, y desde luego no poco tienen que ver con la reducción que hubo durante los años del proceso de conversaciones, donde las hectáreas cultivadas, según los Estados Unidos, bajaron de las 100.000. Pero lo cierto es que la paralización de ese programa pues ha provocado el incremento de las hectáreas cultivadas, y además ha producido un fenómeno pues muy condenable, que ha sido el asesinato entre esos dirigentes sociales de los que antes hemos hablado y campesinos,
pues la violencia se ceba especialmente con los que eran líderes de los grupos que impulsaban estos programas de sustitución, es decir, las mafias del narcoparamilitarismo pues se han volcado en castigar duramente a estos colectivos que estaban empeñados en la erradicación y sustitución por otros cultivos productivos que pudieran garantizar unos niveles dignos de vida. El punto de víctimas pues es el que va implementándose en lo que tiene que ver con la puesta en marcha de las instituciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, con sus más y sus menos. Es decir, el Estado lo único que está implementando son los puntos que tienen que ver con las consecuencias del conflicto, no así con las causas, como es el problema rural o el problema de la violencia política, pero aún así, en el punto de víctimas nos están poniendo en marcha innumerables problemas de asistencia material y reparación a las víctimas, como por ejemplo, bueno, ya hemos dicho, el acceso a tierras o las modificaciones que se acordaron sobre la ley de víctimas, la ley 1448, para que se mejorara la atención a las víctimas. Esto tampoco se ha llevado adelante, y los programas territoriales de atención a víctimas que también brillan por su ausencia. Respecto a la JEP, bueno, pues someramente decir que la verdad es que ya con la administración Santos se produjeron pues algunas modificaciones que no estaban contempladas en el acuerdo firmado. Durante la administración Duque han seguido, sobre todo a través de la ley de procedimiento, se han introducido normas que cambian, que varían en aspectos importantes. La Jurisdicción Especial para la Paz, que se acordó en La Habana. También las propias Cortes colombianas limitaron su alcance. Recuérdese, por ejemplo, como la Corte Constitucional pues limitó el alcance de la JEP en algo que fue básico, conforme se acordó en La Habana, que era una justicia también con competencia para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto por terceros y por sectores vinculados al paramilitarismo, ¿no? Esto se condicionó a que solamente tendría competencias si esos terceros o sectores vinculados al paramilitarismo se querían someter voluntariamente, no de forma obligada, y además en un periodo de tiempo perentorio que está a punto de expirar en estos momentos, ¿no? Recuérdese cómo la mayor agresión del presidente Duque al acuerdo de paz pues fue el intento de dejar sin efecto la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante las denominadas objeciones presidenciales, que finalmente fueron hundidas en el Congreso, pero no tuvieron la suficiente mayoría parlamentaria, y además fueron declaradas contrarias a la norma constitucional por la Corte Constitucional colombiana. Pero aún hoy la mayoría, bueno, no la mayoría, los sectores parlamentarios vinculados a la administración Duque y del Centro Democrático continúan dejar sin efecto y continúan intentando dejar sin efecto y modificar aún más la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora mismo, en estos días, están con la excusa de los delitos cometidos contra los menores. Lo que se trata constantemente es de partir, trocear esa JEP, regresar el máximo de competencias a la justicia ordinaria y, a su vez, establecer un mismo diferenciado de trato a los militares y miembros de la fuerza pública, ¿no? En general, estos son los problemas de la implementación, con esa gravedad del incremento de la violencia, lo cual está provocando, lógicamente, un importante incremento, un sensible al menos, incremento del número de sectores disidentes, ¿no?, del acuerdo de paz, que aún, afortunadamente, no representan ni mucho menos la mayoría de los firmantes del acuerdo de paz, pero se van nutriendo de sectores pues cada vez más importantes y además dirigentes destacados que participaron en el proceso de conversaciones de La Habana. Sin duda alguna, en esto pues tiene mucho que ver la actitud de acoso contra los firmantes del acuerdo de paz, emprendida por esta administración, por algunas administraciones colombianas desde antes, por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, el papel del fiscal Martínez Neira, que antes fuera pues abogado, empleado del hombre más rico de Colombia, el señor Sarmiento Angulo, pues la verdad ha sido lamentable. Sin duda alguna, Martínez Neira ha sido el mayor saboteador del acuerdo de paz.
Y también la actitud de las autoridades de los Estados Unidos, que a diferencia de la actitud de la administración estadounidense durante el proceso de conversaciones, la presidencia de Obama, que colaboraron de alguna forma o dejaron que se avanzara en el proceso de conversaciones, pues la verdad, desde que ha iniciado la administración Trump, pues están empeñados en golpear duramente el acuerdo, como se ha podido ver con la política de acoso sistemático, especialmente a Jesús Santrich, con el invento de montajes de acusaciones falsas, fraudulentas, que incluso se ha reconocido por la propia Fiscalía de la Nación que eran delitos provocados sin ningún tipo de fundamento, pero que al final, bueno, pues lo que han provocado o han ayudado sustancialmente es al incremento de las disidencias por falta de garantías jurídicas y de seguridad. Es decir, en estos momentos la implementación del acuerdo de paz atraviesa un momento muy delicado. Aún es posible, yo entiendo, revertir esa situación, pero para eso y para que se pueda conseguir avanzar en la implementación de forma positiva, pues es necesario que haya un compromiso de la comunidad internacional, igual que debe haber un compromiso muy firme de la comunidad internacional en apoyar a Cuba en estos momentos, que a pesar de haber jugado ese papel tan importante, tanta ayuda al pueblo colombiano, ¿no?, para avanzar en el acuerdo, conseguir el acuerdo de paz con las FARC y avanzar en el acuerdo con el ELN, pues está siendo sometida a todo tipo de presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos y por parte de la administración de Iván Duque, acusándola por cumplir los protocolos de la negociación entre el Estado colombiano y el ELN, por cumplirlos y negarse a entregar a los negociadores del ELN que estaban en Cuba en el momento que el Estado colombiano rompió las conversaciones. Pues existe en estos momentos una operación muy seria por parte, ya digo, de fundamentalmente del gobierno colombiano y de los Estados Unidos para intentar introducir nuevamente a Cuba en el listado de países que apoyan el terrorismo internacional, con las consecuencias nefastas que esto tendría. En fin, esta es la situación. No quiero ser especialmente pesimista. La situación es muy complicada, pero aún así, bueno, pues comparado con los índices de violencia que habían en los momentos más álgidos del conflicto, pues reconozcamos que en algo se ha ido avanzando y que el pueblo colombiano tiene la ocasión de avanzar aún más. Pero para eso hace falta un compromiso en la implementación del acuerdo por parte de la administración de Iván Duque, que a fecha de hoy no existe, y sobre todo lo que hace es imprescindible es un compromiso de las instituciones internacionales y de la comunidad internacional para conseguir que sea así. Os deseo a todas y a todos muchos éxitos en vuestras jornadas y recibir un cordial saludo solidario para vosotras, para vosotros y para todo el pueblo colombiano.